Buenas tardes, en esta ocasión vamos a trabajar las progresiones aritméticas. ¿Ya? Lo que estuvimos revisando el día de ayer, una introducción de las sucesiones. Esta ocasión pues vamos a trabajar algunos ejercicios, para lo cual les he planteado tres fórmulas que son necesarias para resolver este tipo de problemas de progresiones. Hay aquí unos términos que son variables, y estas variables a un costado, al costado derecho, están lo que significan, ¿no? A sub n es término general, a sub 1 es el primer término, d es la diferencia, n es la posición del término y s sub n es la suma de los n primeros términos. Entonces aquí tengo la fórmula para calcular el término general. A sub n es igual a sub 1, o sea, el primer término más la diferencia multiplicada por la posición del término menos 1. La diferencia es tomar cualquier término de la sucesión y restarle el término anterior. Y para la suma de los n primeros términos tengo que multiplicar n, o sea, la posición del número, multiplicado por el primer término más el último término dividido para 2. Estas son las fórmulas que utilizaríamos para resolver problemas que tienen que ver con progresiones aritméticas. El siguiente problema dice: calcule la diferencia, el término general y la suma de los primeros términos de la sucesión 1, 4, 7, 10 y 13. Entonces vamos a definir pues algunos elementos que son muy importantes para resolver este tipo de problemas. Vamos a definir: el primer término es a sub 1 y en este caso el primer término es 1, ¿sí? Porque es con el que parte la sucesión. La diferencia es muy sencilla calcularla, porque para calcular esta diferencia necesitamos tomar cualquier número de ellos. Por ejemplo, vamos a tomar a 4 y le voy a restar el anterior. 4 menos 1 es 3. Ahora, esta diferencia debe ser la misma si restamos otros dos números o números consecutivos en esta sucesión. Vamos a comprobar, pues, ¿no? Vamos a tomar ahora el 7, le resto 4 y también me queda 3. Por lo tanto, la diferencia entre cada uno de estos números es de 3 números, ¿sí? Entonces tengo 1 más 3, 4, 4 más 3, 7, 7 más 3, 10 y 10 más 3, 13. Perfecto, entonces ya encontramos la diferencia, que es lo que nos pide calcular, ¿sí? La diferencia común que existe en la sucesión. Siguiente paso es calcular el término general. El término general es utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces yo voy a escribirla: a sub n es igual a sub 1 más d, que multiplica a n menos 1. Como me pide término general, me dice cualquier término. O sea, en general, a sub n es la fórmula. Con esta fórmula que voy a calcular ahorita, es cómo se desarrolla esta sucesión. Vamos a reemplazar lo que tenemos. Pues tenemos a sub n es igual, tengo el primer término que es 1, más tengo la diferencia que es 3, y entre paréntesis tengo 3 menos 1. Por lo tanto, aquí tengo a sub n. Vamos a desarrollar aquí propiedad distributiva. A sub n es igual a 1 más 3 por 1, 3n, menos 3 por 1, 3. Reducimos los términos que se pueden, valga la redundancia, sumar o restar. Pues los únicos que se pueden sumar o restar en este caso son 1 menos 3. Voy a restarlos. 1 menos 3 es menos 2, más 3n. Por lo tanto, esta expresión sería el término general, ¿sí? El término general de la sucesión. Y así hemos encontrado esto de aquí. Ahora, me pide la suma de los 10 primeros términos, pero podemos observar que solamente tenemos 5 de ellos y nos piden los 10 primeros. Tengo el primer término, pero siempre es importante tener en cuenta que para sacar la suma de una sucesión aritmética es tener el primer término y el último término. Como me piden la suma de los 10 primeros términos, tengo que encontrar el décimo término, o sea, el que se encuentra en la posición número 10, ¿sí? El que se encuentra en la posición número 10 es porque su n vale 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a calcular este a sub 10? Pues ya tengo el término general. El término general me permite a mí encontrar cualquier término.
Entonces, como quiero encontrar el décimo término porque quiero la suma de los 10 primeros términos, repito, necesito el primer término y el décimo término. Vamos a reemplazar estos valores aquí, ¿no? Tengo que n es 10, entonces voy a reemplazar a sub 10 porque es el término que quiero encontrar. Entonces tengo menos 2 más 3 por n, que vale 10. Esto es así de sencillo. Menos 2 más 3 por 10 es 30. Y menos 2 más 30 es 28. Quiere decir que el término que se encuentra en la posición 10 es el número 28. Una vez teniendo el primer término de la sucesión y el último término, es decir, el término 10, porque quieren la suma de los 10 primeros términos, ahora sí puedo aplicar la tercera fórmula. Quiero la suma de los 10 primeros términos. Es decir, 10, porque n vale 10, por a sub 1, que vendría a ser 1, o sea, el primer término, más el último término, que es 28, dividido para 2, ¿no? Aquí podemos hacer el cálculo. Tengo 10, entre paréntesis 1 más 28 es 29, ¿sí? 29 dividido, perdón, 29, todo esto dividido para 2, esto es 290 dividido para 2, y 290 dividido para 2 es 145. Por lo tanto, la suma de los 10 primeros números es 145.